Reciba un afectuoso saludo de su amiga Araceli de Álvarez, con una cordial bienvenida a este espacio de Tiempo con Dios. Recuerde que este espacio está diseñado para guiarle día con día con la ayuda de nuestro Santo Espíritu que Dios nos ha dado para poder meditar en la palabra del Señor. Les recuerdo que este no es un estudio bíblico. Hay tiempo para estudiar exhaustivamente la palabra, pero este es solamente reflexiones, pensamientos, meditaciones para aplicarlo en la vida personal. Vamos a continuar con este relato precioso del libro del Génesis. Ahora nos vamos al capítulo 37, versículos del 25 al 36, y vamos a encontrar otro relato también muy interesante que tiene mucho que ver contigo y conmigo. Volvemos. Génesis 37, 25 al 36. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: El joven no parece, ¿y yo? ¿A dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores, y la trajeron a su padre, y dijeron: Esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció, y dijo: La túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devore. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. ¿Qué te parece este relato? Bueno, yo quiero decirte en primer lugar que Dios está esperando que se levanten personas, se requieren personas que sean las que confrontan, las que deciden, las que presentan ideas, las que toman la iniciativa para cambiar el rumbo de acciones negativas y destructivas. Vimos en este relato que muy probablemente si tú eres de los lectores asiduos de la palabra ya por años, muy probablemente lo has leído en varias ocasiones y quizás te lo sepas de memoria. Pero si eres de las personas que se sorprenden con estos relatos porque es la primera vez que los escuchan o que casi no hace mucho que los leían o los habían de niños y de momento los vuelven a encontrar y entra la duda, ¿será que eso fue cierto? Bueno, yo te recuerdo que hay evidencias, estudios que no los necesitamos para la fe, pero que sí vienen a confirmar que todos estos hechos que están descritos en la palabra de Dios son reales. De hecho, hace un par de días vi un documental muy interesante donde se descubrieron exactamente el lugar donde sucumbió la embarcación donde iba Pablo, que llega a la isla de Malta, y encontraron las 4 anclas que dice el relato bíblico que fueron arrojadas al fondo del mar. Fíjate, han pasado ya cuántos siglos y están en un lugar, en un museo pequeño, ahí en una esquina como olvidadas, pero hubo un estudioso que se puso a buscar. Entonces sí hay mucha evidencia en cuanto a que esto es un hecho real, sobre todo la certeza que nos da el Espíritu Santo. Pero vamos a ver unas realidades que en ese tiempo vivió ahora los hijos de Jacob, entre hermanos, ellos como hermanos, y que nos pueden ayudar a reflexionar en nuestras relaciones familiares, ¿verdad? En primer lugar, bueno, en este caso la persona que se levantó fue Judá, uno de los hermanos de José,
precisamente a decir una iniciativa diferente, porque la idea de los hermanos, si viste el relato, era que quería matar precisamente a José, ¿sí? Entonces él se levanta, él toma iniciativa y mira, bendito sea el Señor, que por la intervención de él no mataron a este muchacho, ¿verdad? Sino malamente, el desenlace ya lo conoces, lo has leído ahorita, lo vendieron, pero nada que ver con una muerte. Entonces, en primer lugar, es muy destructivo en las relaciones padres-hijos las preferencias por alguno de los hijos, ¿sí? Esto es, y este relato es para nuestra advertencia. Ojo, papás. Ojo, papás. Y a veces nosotros nos queremos engañar. No es que lo quiera más, lo que pase, y justificamos. Pero es notorio. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque le ponemos túnica de colores, ¿sí? Porque le toleramos cosas, porque pasamos por alto, porque no lo disciplinamos, porque no le exigimos. Una sobreprotección que, por cierto, lo va a inhabilitar para el futuro. Pero, ¿qué genera, en segundo lugar, qué genera eso en el resto de la familia, de los hermanos, verdad? También vemos la inmadurez en el desarrollo y expresión de los dones divinos, espirituales que Dios nos ha dado. No hay duda que de parte de Dios venían esos sueños, pero quizá la forma de poderlos comunicar, al grado que yo pienso que también José por su lado tuvo que ser corregido de esta manera tan tremenda, separándolo de su familia, de su padre que tanto lo amaba, de sus hermanos, de su entorno conocido, para tratar con su orgullo, con su altivez, porque en una ocasión cuando él llega a decirles el sueño que tuvo de que el sol y las estrellas, la luna y todos se inclinaban hacia él, el papá se indignó, dijo, ¿qué vienes a decir? O sea, tu padre y tu madre nos vamos a inclinar a ti. Y fue un hecho real, pero no supo manejarlo. Entonces, a veces vemos en los hijos que tienen ciertas capacidades y en lugar de que las enfoquen para darle gloria a Dios, los enaltecemos para que se sientan presuntuosos. Yo les recuerdo que los dones son gratis, no nos costaron nada. A Cristo le costaron la cruz. A ti y a mí nada más nos cuesta el poderlos descubrir y ponerlos a su servicio. Otra cosa que encuentro es que la generación que va a acumular, generación y acumulación de malos sentimientos, de malos pensamientos, como puede ser la envidia, el coraje, el deseo de venganza, el deseo de muerte, estaba privativo en los hermanos de José. Esto no fue de la noche a la mañana. Vio mucha diferencia de trato. Claro, fue el hijo de la vejez de Jacob y en su mente entendía, pues yo entiendo a mi papá que estaba ya grande, el hijo anhelado de la esposa amada que no llegaba, y yo llegué antes, a mí no me amó, a mí no me esperó, a mí no me aceptó, a mí me rechazó y yo no entiendo que a él lo amas. No, espérame, eso no es un entendimiento intelectual, esto pega en el alma. Y en este caso, ellos empezaron a generar, y luego como se comentaban entre ellos sus inconformidades acerca del desempeño de este muchacho, acerca de cómo era, pues todavía fue mucho más allá. Otra de las cosas es que el uso de la mentira y del engaño en los lazos familiares. ¿Cómo están tus relaciones familiares? Porque en este caso, los hermanos hicieron un plan. Te decía al principio, Judá interviene porque la idea era matarlo, ¿verdad? Pero ahora el plan era venderlo y hacer parecer como si lo hubiera matado una fiera. Esto es un engaño, esto es una mentira. De todas maneras, no estuvo bien lo que hicieron. ¿Sí? Dios no lo mandó a hacer. Ahora, Dios usa eso malo porque logró propósitos especiales en la vida de José. Y entonces lo usa para bendición, pero Dios no planeó ni el engaño, ni el deseo de muerte, ni la envidia, ni la rivalidad, ni puso en el corazón del padre preferir más a un hijo que otro. Eso no lo hace Dios. Recuerda que Dios, su carácter es perfecto, es santo, Él no se equivoca. Entonces Él no genera en nosotros malos sentimientos. Por eso dice también Santiago el apóstol que Dios no provoca tentación, Dios no tienta a nadie. El ser humano es el que es atraído por su propio deseo carnal. Y aquí encontramos que en los lazos familiares hay un ocultamiento, ¿no? De manera que llegan con el papá, tiñen la túnica de colores con sangre de un animalito, le hacen creer que es de José,
Entonces el hombre entra en un duelo espantoso de dolor, ¿sí? Ahí se ve el amor desmedido que le tenía a su hijo, y también fue una forma que Dios le hizo reaccionar. Pero algo que me preocupa es que dice la palabra del Señor que él se negaba al consuelo. Fíjate, ahí en el verso 35 dice que querían consolarlo y Jacob no permitía el consuelo. Y a veces en nuestras familias hay pérdidas, amado, que no entendemos el por qué, ¿verdad? O no entendemos por qué tiene que morir un niño o un joven o una persona adulta joven. No entendemos, pero está el consuelo de Dios, está la panorámica de Dios. Él sabe por qué, Él tiene un propósito. Cuando tú le das tu vida, tú vas a confiar que todas las piezas que Él arme van a tener un propósito eterno. No se trata de ti, de complacerte a ti, de agradarte a ti. Se trata de que Él es soberano y Él es el que está por encima de todo y de todos. Pero mientras no tengamos ese tamaño de fe, vamos a estar cuestionando a Dios, impidiendo recibir el consuelo. Y entonces ahí van los hermanos a consolar la pérdida cuando saben, fíjate qué consuelo tan falso, ¿no? Que el hermano no está muerto. Ve, qué familia, una familia disfuncional, una familia en conflicto, porque muy seguidamente se apartaban de los principios y la palabra del Señor. Ignorar los planes divinos nos trae mucha destrucción. ¿Qué podemos decir? Sino en esta hora, al orar, decirle al Señor, cuánto urge, Padre Santo, que intervengas en la vida familiar mía. Que sea tu mano de poder, que sea el poder de tu Espíritu Santo trayendo convicción, trayendo salvación, trayendo arrepentimiento, trayendo convicción de perdón. Señor, ¿cuánto necesitamos tu intervención? Hay tanto conflicto en las familias. Padres equivocados, hijos rebeldes, y todo tiene un fundamento y se llama pecado, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que vengan tiempos hermosos de restauración a la familia. Tú has prometido que volverás el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Con esta historia, Dios, nos damos cuenta perfectamente que el pecado ha existido siempre y que las conductas humanas caídas son de siempre. Por eso Jesucristo aparece en nuestra vida para deshacer las obras del mal. Pedimos la intervención poderosa de Jesucristo, su palabra, su espíritu, para que vengan tiempos de reconciliación familiar. Y enséñanos, Dios, de manera muy personal a ponernos en orden con cada relación que nos has puesto a nuestro alrededor. Bendecimos tu nombre y te damos gracias porque hay promesas, Señor, que tú vas a hacer algo bueno a favor de aquellos que te amamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Reconcíliese, mi amado. No posponga esta instrucción bíblica. Que Dios esté con usted y le dé fuerza. Hasta otra oportunidad, si el Señor lo permite. Bendiciones.